Buenas tardes a todos los presentes, que tenéis un mérito grandísimo, porque entre el calor que hace y el partido que ya sabemos todos, pues la verdad es que yo creo que es muy de agradecer. Es mucho mejor esto que el partido, pero no todo el mundo lo sabe. Bueno, pues aquí tenemos a dos paisanos, a la principal, que es Beatriz Alcaná, y un elemento muy principal también, el filólogo José Antonio Sánchez Paso. Bueno, los dos tienen un currículum muy elevado, y con lo joven que es Beatriz, si empezamos a leer los premios que tiene, premios literarios todos, salen un montón de ellos. Vas a uno por año o más incluso, ¿no? Es que me han venido todos de golpe. Por eso, que es que empiezas, premio tal, premio de cual tal. Yo, que además no me gustan los papeles, soy incapaz de acordarme. No me acuerdo ni yo. Por eso. Entonces, bueno, pues yo creo que os dejo en sus manos, que estos dos son suficientes, y yo aquí pues me siento ahí y ya está. Muchas gracias. Hola, sí. Buenas tardes. No va. Buenas tardes a todos. Ahora. Otra vez, buenas tardes, volvemos a empezar. Buenas tardes a todos. En primer lugar, y en nombre del Centro de Estudio, bueno, en mi nombre, quiero dar las gracias al excelentísimo ayuntamiento por haber cedido este maravilloso lugar para la celebración de esta presentación. En segundo lugar, al Centro de Estudios Bejarano, menos a Carmen Cascón, por haber organizado la presentación de la novela de Beatriz. Y en tercer lugar, a Beatriz por aceptar venir a presentar a Deja su novela. Eso en cuanto a agradecimientos. En cuanto a decepciones, me quejo del Centro de Estudios Bejarano, porque yo pensaba que el acto iba a ser dentro del estanque, para que estuviéramos más fresquitos todos, sin necesidad de quitar nada. Todos ahí fresquitos, hubiera sido más original e inolvidable. Y inolvidable, pero bueno, una decepción más en torno al Centro de Estudios Bejarano, que ya se me acumula. Dicho esto, muchas gracias a todos ustedes por venir, con dos agravantes. Una, los 37 grados que hace ahora mismo en media España o en más. Y segundo, que hay un partido de fútbol que raro que si alguien tiene el móvil enchufado y mete por España, que lo diga. De que solo hablamos de literatura, que diga, ¡oh! La cosa se ameniza y tal, ¿no? Tiene mucho mérito que hayan salido de la ciudad con este calor y hayan venido a escuchar a Beatriz que nos cuente cómo es su novela. No sé si todos son familia de Beatriz o hay alguno que no lo sea, pero voy a decirles muy resumidamente lo que cuenta la propia solapa del libro, su sucinta biografía. Dice: Beatriz Alcaná es una escritora salmantina que siempre ha sentido debilidad por las humanidades. Primero estudió filosofía y después teoría de la literatura y literatura comparada. Su primera novela corta, Spolia, obtuvo en 2022 el segundo premio del certamen literario Alberto Magno. A finales de ese mismo año ganó el premio de novela corta de terror Marta Barral, del Ayuntamiento de Nava de Gómez. Anda que no hay nada por aquí, no hace falta irse a Ávila, bien, con una obra que se llama Echezna, en la que conjuga la ficción histórica sobre expediciones antárticas, siendo de Béjar, que vas al polo, con algunos elementos góticos. Ahora explicaremos cuál es el sentido del adjetivo gótico. Además, es redactora de la revista de literatura juvenil La Avenida de los Libros y colabora habitualmente en el blog Algunos Libros Buenos. Es la noción que hay en la solapa. Ya tengo ya directamente. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Tengo dos preguntas.
Cuando supe que la novela había ganado el premio Ciudad de Salamanca de novela, ahora hablaremos de ello, me volví loco preguntando en Beja si alguien conocía a la familia Alcaná. Y por más que pregunté, nadie me daba pistas de Si hubieras ninguna. preguntado por Bruno García, te habrías quedado. No, tardé un par de semanas o tres en descubrir que, claro, que era un seudónimo. Sí, ese es el Cuéntanos para empezar a qué se debe que no quieres que se conozca. No, yo estoy orgullosísima de mis raíces. Lo que pasa es que mi nombre, Beatriz García Sánchez, es súper común. Es tan común que si se googlea, lo que aparece es una profesora de Derecho Penal. Y se da la casualidad de que yo encima hice un máster en Derecho, en estudios de género, pero de Derecho. Y de verdad, como no quería que nos confundieran... Ay, Dios bendito, que lo estoy viendo ahí. Como no quería que nos confundieran, elegí un seudónimo, un apellido que es algo que hacen muchísimos escritores. Alcaná no tiene más sentido que el ser una palabra que me encanta. Yo cuando estuve de vacaciones en Toledo hace años, con mi marido, cogimos un guía turístico, lo típico que se hace, y todo el rato nos decía, y ahora vamos a la Plaza del Alcaná, y me pareció una palabra con tal sonoridad que me la apropié, me la quedé para mí. Y dije, pues venga, Beatriz Alcaná. Si yo hubiera sabido que iba a ganar un premio con ese seudónimo, igual habría buscado algo, yo qué sé, pues que tuviera relación con Béjar o que tuviera algún sentido especial para mí, más allá de ser una palabra bonita. No tiene ninguna otra. Y de verdad que yo siempre lo digo, que soy bejarana, que mi papá se apellida García y mi mamá se apellidaba Sánchez, pero es que si voy con esos apellidos por ahí se confunden con otras personas y ya bastante difícil está el mercado editorial como para encima liarlos. Así que ese es el motivo, no hay otro. Yo me llamo Sánchez. Si es un apellido precioso. Vale. Bien, segunda pregunta relacionada con si tenemos que pegar o no tenemos que pegar a la cámara en la En la solapa que acabo de leer dice Beatriz Alcaná es una escritora salmantina. Si está mi hermana, me mata. Vale, vamos a ver. Explícate. Abreviar. Las solapas, igual que la sinopsis, tienen que ser breves. Encima este año al ayuntamiento le gustó mucho que los dos ganadores del premio Ciudad de Salamanca fuéramos de Salamanca, porque el chico que ha ganado el premio de poesía, que es del 80, igual que yo, también, ¿cómo que sí es del 80? Que sí que sí. Perdóname, pero ayer me he puesto a repasar cosas del ordenador y no eres la primera. No eres la única bejarana que ha ganado el premio de novela Ciudad de Salamanca. Lamento decírtelo, ya ha habido otro bejarano que en el año 2007 ganó el premio de novela. Pedro García Sánchez, ¿se llama? ¿De la Complutense? Martín. No, bueno, pero les hizo mucha ilusión que los dos, el de poesía y la de novela, fueran los dos de Salamanca y un poco como que lo vendieron así. Luego hay otro tema. Tú, Carmen, que eres historiadora y te has especializado además en la historia de Béjar, sabes que en Béjar ha habido muchísima inmigración. Y yo tengo el deber de reivindicar un poco mis raíces. Yo nací en Béjar, es verdad, pero yo de donde me siento es de la provincia de Salamanca, porque mi madre era de Galinduste, lo que pasa es que emigró con mi padre, porque mi padre se vino a trabajar aquí. Y mi padre, también de la provincia de Salamanca, es de Frades de la Sierra, como mi familia paterna que está por ahí. Entonces, ¿yo de dónde me siento? Salmantina, pero salmantina en el sentido amplio, es decir, así le hago honor a las raíces de mi padre, a las raíces de mi madre y también a las mías propias, porque Béjar está en Salamanca y luego además hay otra circunstancia, yo donde vivo es en Salamanca desde hace muchos años y adoro esa ciudad que, bueno, pues me ha adoptado. Lo que ocurre es que es verdad, o sea, yo soy bejarana, pero rara será la entrevista en la que no me oigáis reivindicar que soy bejarana. Rara, muy rara. Oye, mi abuelo es de Granada y yo reivindico que soy de Granada también, porque mi abuelo era de Granada. Pero vamos, te recuerdo que los de Béjar no somos de Salamanca. Los de Béjar somos de Béjar. Mira una anécdota que me contó mi padre cuando iban a la peluquería en los años 50 y no se podía hablar de política, solo se podía hablar de fútbol o de... ya no iba en la sierra, cosas de estas, ¿no? Y contaba que, bueno, cuando surgió una discusión, uno le decía a otro, es que vosotros los de la antigua, diciendo extremeño, y el otro decía, es que vosotros los castellanos, los de los praos. Sí, a ver, lo de los praos, yo no soy de los praos,
mi casa está ahí al lado del parque, tirando desde los prados, pero todavía no están los prados. Pero yo recuerdo que Pepe Muñoz, que no está aquí, pero es un profesor al que recuerdo con muchísimo cariño, siempre decía que a los de los prados les decían, ya vais para los prados, ya venís a Béjar, como si los prados y Béjar fuera algo distinto. Yo que soy muy unionista. Ahora están, por ejemplo, con esto de que si León... Te miro a ti porque es que eres historiadora. Están con que si León es Castilla o no es Castilla. Digo, pues estamos todos juntos en amor y compañía. ¿Qué andamos ahora con esto? Por eso, de verdad, a partir de ahora voy a poner en todas las solapas que soy bejarana, de verdad. Pero insisto en que siempre lo digo. De hecho, creo que era contigo, que lo estaba hablando antes, que me entrevistó Charo Alonso, que va a venir la semana que viene a presentar su antología de relatos. Ella es salmantina y me decía, ¿tú que eres bejarana? ¿Qué pasa en Béjar? Y yo, ¿qué lo sabe? Anticipo una cosa y te la recuerdo. Hablaremos de la novela, pero vamos dando pasitos para acercar. La novela no está ambientada en Béjar. Se lo anticipo ya, pues están esperando que vamos a hablar de los hombres de Murgo, de la Virgen del Castañar. Solo he detectado una palabra de resonancia bejarana. A ver, rebañar, que te la estoy viendo ahí. Arrebañar. Sí. Quiere decir que a todos, sin querer, cuando escribimos, oye, se te escapa un localismo sin darte cuenta porque lo tienes muy metido. Y es la única palabra de resonancia, porque lo normal, según el diccionario de la academia, es rebañar. Ya me extraña que el editor no me lo haya cambiado, porque es un minísimo. Porque no es de Béjar de libro. Habrá que hacer de Béjar. Bien, Beatriz, aparte de su vida personal, es narradora. Cuando digo narradora y no novelista, es porque escribe obras de ficción de distinta extensión. Hemos citado 2 novelas cortas y esa es una novela de media distancia. No sé si también practicas otros géneros literarios. No. A mí me encanta, se me dan muy mal los relatos, tengo alguno por ahí publicado, pero es un género que a mí no se me da muy bien. Y eso que hay autoras en concreto de terror, que se dedican al relato y lo hacen estupendamente. No es mi caso, a mí me cuesta mucho, pero alguno tengo por ahí. Me gusta muchísimo la novela corta, lo he dicho muchas veces, uno de mis autores favoritos es Stefan Zweig, que para mí es el maestro de la novela corta, y es un género con el que me muevo con mucha comodidad. Lo que pasa es que no sé por qué motivo a la hora de venderse no se vende muy allá. Lo que gustan son novelas de este tipo, novelas no muy largas, que no pasen de 80.000 palabras, salvo que te dediques a novela histórica, que entonces, yo qué sé, pues Posteguillo te vende unos tochos así de gordos y funcionan estupendamente. Pero es verdad que lo que demanda el mercado editorial es este tipo de novela, pues eso, unas 70-80.000 palabras. Pero a mí, como gustarme, yo devoro la novela corta, me gusta muchísimo. Y sí que adelanto que me gusta también moverme en terrenos más extensos. La próxima novela, de la que os he estado comentando por ahí alguna cosilla, quizá porque ya sí que es ficción histórica, sí que se pasa de las 100.000 palabras. Yo no sé cómo las editoras se han atrevido a sacar eso con una autora prácticamente novel, pero para allá que van, y oye, pues, no sé, yo me alegro, claro. Yo te he oído en algún otro acto en el que has intervenido, que dentro de lo que es la ficción y dentro de la literatura y la ficción, donde te mueves y donde te gusta, además lo hacías con mucho énfasis, es el género de la literatura fantástica. Cuéntanos, ¿qué es la literatura fantástica? Y dentro, brevemente, la literatura fantástica, y luego ya hablamos de la literatura gótica. ¿Vale? Pero cuéntanos un poquito qué es. En la solapa te lo ponen muy alto. En la solapa atrás, la cuarta de cubierta, se han excedido un poquito porque la comparan, yo sé de dónde viene, esto es cosa de Luis Alberto de Cuenca, el presidente del jurado. La comparan nada menos que Mary Shelley, la autora de la novela Frankenstein, y la comparan con Bram Stoker, el autor de Drácula.
Todos ustedes conocen Frankenstein y Drácula, ya se pueden imaginar por dónde va la literatura fantástica. Pero te han puesto... Yo recuerdo que cuando Luis García Jambrina, tan bejarano él también, sacó la primera novela, 2008, El manuscrito de piedra, un crítico en el ABC le comparó, dijo que por fin teníamos un novelista en España a la altura de Humberto Eco. Y aquello fue catastrófico, porque te ponen tan alto, que es imposible estar a su altura. Entonces, esto que dicen aquí, yo creo que es algo que opinan, a lo mejor sí que... Yo cuando vi esa contraportada, me vino Eduardo Riestra, que es mi editor, siempre es el dueño de Ediciones del Viento y siempre publica el Premio Ciudad de Salamanca. Y cuando me viene todo emocionado el hombre en el Ayuntamiento de Salamanca, en ese pedazo de salón tan chulo que tenemos ahí, y me dice, mira lo que te he puesto. Y yo veo eso. Yo encima que soy tan fan de la literatura fantástica y en concreto de la literatura de terror, creo que me bajó así la mandíbula de repente y no sabía ni qué decirle. Yo ahí, claro, no lo conocía, le conocí en ese momento. Luego es verdad que ya en una presentación que coincidimos él y yo en Valladolid, lo repitió muy orgulloso y tuve que decirle, Eduardo, ¿no te has venido un poquito arriba? No haberlo escrito. No, además que no, porque, a ver, son autores clasiquísimos, son autores muy anglosajones y yo creo que esta es una novela muy española, muy de aquí. Desde luego no me gusta que me hayan puesto esa comparación a mí. Primero porque es lo que dices, deja el listón altísimo y luego no le da credibilidad ninguna. No le da credibilidad ninguna a lo que está anunciando la novela, porque es verdad que tiene un componente fantástico, hay elementos sobrenaturales, pero también es una novela muy costumbrista. Yo siempre digo que le puede gustar, igual yo que sé, pues a los fans de María Dueñas que a los de Edgar Allan Poe, y es verdad, porque es muy costumbrista, en el fondo, esto es un sainete familiar, esto es una historia de salseo, si me entendéis lo que quiero decir, pero luego es verdad pues que tiene sus componentes sobrenaturales que están ahí. Que quien sea muy seguidor y muy aficionado a la literatura fantástica los va a detectar, va a decir, esto viene de aquí, esto viene de allá, esto me recuerda a algo que leí con 15 años. Pero hombre, sí, estoy de acuerdo contigo, a mí esa contraportada no me emocionó, la verdad. Pero bueno, aquí estoy y tengo que defender la novela y la novela es estupenda, aunque la contraportada la podéis saltar si queréis. Hoy en día el parámetro de la literatura fantástica es una obra de éxito inusitado que se llama Harry Potter. A ver. Harry Potter, cuando salió el volumen 3, 4 y 7, que fuera, es la única vez que yo recuerdo en 40 años del diario El País que la noticia de la aparición de un libro estaba en la primera página. Es excepcional. Pero ya son viejos, Son viejos. A ver, yo soy Potterhead. Los fans de Harry Potter nos llamamos a nosotros mismos Potterheads, es decir, cabeza de Potter. Y yo soy Potterhead. Fijaos si soy Potterhead que tengo ediciones del 20 aniversario de cuando salieron esos libros. O sea, fijaos si son viejos ya. Ahora mismo sí que es verdad que hay gente, para mí, Harry Potter es una pasada, a mí me encanta. Me lo paso pipa. Me lo pasé pipa leyendo los libros, me lo he pasado pipa viendo las películas. He ido 2 veces a los estudios de la Warner para ver dónde se rodó Harry Potter. Pero yo creo que ahora mismo tenemos referentes del fantástico mucho más potentes y además en castellano, yo insisto. Esto es literatura en castellano. Por ejemplo, Laila Martínez es una autora muy joven que publicó hace 3 años o así Carcoma, una novela corta que tuvo muchísimo éxito para ser una novela que salió con una editorial independiente. Tenemos a Mariana Enríquez, no sé si la conocen, pero si no la conocen de verdad, léanla. Es una autora argentina, escribe terror, un terror muy social. Ella es periodista y además se especializó sobre todo en periodismo musical, pero luego tiró más hacia la crónica social y ahora está escribiendo novela de terror. Ganó el premio Ralde hace 3 años. Y es superventas, es fantástica, además es muy buena, es un ejemplo de lo que querríamos hacer todos los escritores, que es poner de acuerdo a crítica y público, y más que a público se me apuran a ventas, vende muchísimo, pero es que además los críticos están muy de su lado. Y yo creo que sí, el fantástico no sé por qué, hay gente que lo rechaza, pero luego cuando se atreven a dar el paso,
el público lo acepta de muy buena gana y gusta muchísimo. He mencionado estas, pero podría mencionar muchísimas otras autoras de fantástico que están funcionando muy bien. Mejor que yo, de hecho. La literatura fantástica no es otra cosa que una acción narrativa en la que sobre el plano de la realidad ocurre algo excepcional. Puede ser sobrenatural, puede ser imaginaria, pero ocurre algo que te deja la sospecha de que aquí está pasando algo raro. El epítome es, y aquí ya nos acordamos todos, es la novela de terror, o el cine de terror, si lo prefieren, que no deja de ser el mismo género, es decir, pasa miedo. O estás ansioso pasando páginas porque ¿dónde va a acabar esto? No va a acabar. Hay fantasmas, hay cosas que parecen sobrenaturales. El romanticismo es el culpable. El romanticismo es el culpable de ese tipo de... con la luna brillando en la noche, en una ermita, y un puñal que se ve pasar. Ahí nace. Es novela de terror para ti y novela gótica. ¿Es lo mismo o hay matices? Hay novela gótica que no es de terror. Yo estoy pensando en Cumbres Borrascosas, por ejemplo, es no gótica pero no es terror. Hay gente que me dice que sí que es de terror, yo digo que no, pero bueno. Los géneros muchas veces se tocan, se entremezclan. A mí estas discusiones bizantinas me aburren mucho, y eso que estudié teoría de la literatura, precisamente igual por eso me aburren. Y luego hay novela de terror que para nada es gótica. Stephen King escribe novela de terror pero no tiene absolutamente nada de gótico, por lo menos desde mi punto de vista. El gótico tiene unas características que yo creo que sí que están en esta novela, en Teseo en llamas, pero por ejemplo yo no las veo en las novelas de Stephen King, que por otro lado no me gustan, también tengo que advertirlo. No es lo mismo, lo que ocurre es que en este caso sí que coincide. Tienen, por ejemplo, esa exaltación de los personajes aquí, son unos exaltados todos. Si alguien me critica, bueno, es que estos personajes son increíbles, ya es que son personajes de una novela gótica, tienen que ser personajes con unos sentimientos muy exaltados, tienen que ser personajes quizá muy exagerados, tienen que ser... Los villanos tienen que ser atractivos, que también es una característica muy propia de la novela gótica. Las acciones pues también tienen que ser a veces muy llamativas, los ambientes lúgubres, exageradamente lúgubres. A mí todo eso me gusta mucho, me resulta muy atractivo. Lo que ocurre es que creo que si te lo dan así, sin más, sin masticar, en 2024 es aburrido, o por lo menos ya lo tenemos muy visto. Pero eso a mí me gustó llevarlo a una novela, a una trama muchísimo más costumbrista, y por eso lo llevé a los años 50, porque además es una época que me interesa, que me parecía atractiva. Porque los ingleses, por ejemplo, cuando escriben novela gótica siempre pensamos en esas mansiones victorianas del siglo XIX, patatín, patatán, pero a mí me parecía que donde se podía desarrollar perfectamente una tragedia de estas características eran los años 50, lo más duro de la dictadura. Y bueno, pues no sé, tendrán que ser los lectores los que digan si me he equivocado o no, pero bueno, yo lo he intentado y aquí está la novela, que de momento parece ser que gusta. Anda, que no podrías escribir novelas góticas ambientadas en las fábricas textiles abandonadas por la noche, bien viejas. Te saldría cosas terroríficas. No sé si lo sabes. ¿Te acuerdas que una vez que te vi dije, tengo algo que contarte y no me acuerdo qué era? Sí, que hay una novela de... Hay una novela gótica de terror ambientada en Béjar en el siglo XIX, y la escribió un tal Alejandro Dumas, el de los Tres Mosqueteros, ambientada en Béjar. Así que mira, ahí tienes un antecedente para seguir. Bien, entramos ya en la propia novela. Es una novela en todos los sentidos asequible para cualquier lector. No hace falta ni ser especialista en novela de terror, ni gótica, ni fantástica, ni... Por la extensión, es una novela que se puede leer en unos días, y por lo que va ocurriendo en la novela también. Tú acabas de decir una palabra que yo no quería mencionar, costumbrismo. Es una de las características que tiene la novela, el costumbrismo. Cómo era la vida en Madrid a principios de los años 50. Empecemos por decir que, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, que la novela ha ganado el 27º premio
de novela Ciudad de Salamanca el año pasado, en el 23, y como diría una ministra, les doy un dato, había 800 novelas. Así que ganar entre 800 novelas, bueno, ya es algo. A lo mejor no se equivocaba y las había mejores, pero bueno, yo formo parte del comité de lectura y se cruzan las lecturas, quiere decir que no uno elige y la lleva, no. Lo que lee uno, luego lo lee otro, se va cruzando, con lo cual, bueno, nos aproximamos bien. Y cuando me dijeron que había pasado por mis manos, que yo lo había leído, que era de Béjar, le digo, no, por saco, pero ¿quién es? Dice que eso ya es un indicio de que la novela merece la pena. No es un premio como tantos que sospechamos que están amañados. Bueno, sí está amañado porque han ganado los de Béjar. Y eso sí, la mafia bejarana en Salamanca trabaja. Béjar es una ciudad muy literaria. Trabajamos mucho la mafia. Es muy normal de la que se hagan escritores. Esta ciudad... Ahora te lo contaré yo. Bien. Ganó el año pasado, entonces, el premio de novela Ciudad de Salamanca. Ya he dicho que no es lo siento, hijo, no es el primer bejarano, ya se te adelanta otro. La novela se llama Teseo en llamas. Cada una vez cuando he leído el título digo, te deseo en llamas. Bueno. Digo, novela erótica. Si este deseo en llamas es novela erótica, pero no es Teseo en llamas. Deseo en llamas. Y en un periódico, cuando ganó el premio, pusieron Deseo en llamas. Y dije, me voy a forrar como la de 50 sombras de Grey. O sea, nada que ver, absolutamente nada que ver. Bien, un primer detalle que no te he visto precisar mucho, pero yo sé que eres consciente de que salen ese tipo de actos. Un primer detalle que les llama la atención, si por un casual acaban leyendo la novela, que no es obligatorio, ¿no? No hemos venido aquí a hablar de tu novela. Teseo es un nombre clásico de la mitología griega, pero no es el único en la novela. Prácticamente todos los nombres de los personajes que aparecen en la novela están vinculados, y hay una lectura por encima de la lectura normal. Esto ya es para nota, donde los nombres remiten a ciertos mitos griegos relacionados entre sí, ¿o no? Sí. Porque el román no era de... No, pero se te escapó. Es por la obra de... Cuéntanos por qué esa afición a la mitología griega, que no entorpece la lectura, son nombres como cualquier otro. A ver, yo no sé si conocéis, ahora se habla mucho de retelling, es recontar una historia, que pues una historia puede ser un mito clásico, puede ser una novela clásica, se hace una versión nueva. Esto es más viejo que el hilo negro. No hemos inventado nada, pero le hemos dado un nombre muy británico, muy guiri, esto de retelling, y parece que es como muy cool, pero no, a ver, no hemos inventado nada. Teseo en llamas en verdad es un retelling, es un recontar el mito de Fedra. No sé si lo conocen, si no lo conocen se lo cuento un poquito por encima. Fedra es una princesa cretense que se casa, que viene a ser la segunda tercera esposa de Teseo, el famoso héroe ateniense, y por culpa de su hijastro, de un desprecio que le hace Hipólito, que es el hijastro de Fedra, a la diosa Afrodita, termina cayendo víctima de una especie de maldición. Vale, no cuento más porque si no destrozo la novela. Quien conozca el mito puede leer esta novela pasándoselo muy bien, detectando quién es cada personaje, porque aquí están Hipólito, que es ese hijo, ese hijastro, está Fedra, que conserva el nombre, está Pedro, que vendría a ser Teseo, Román es Hipólito. Román está sacado de la obra de Unamuno, que fue la primera versión de Fedra que yo leí, si mal no recuerdo, e incluso Berta está sacada también de otra versión que no recuerdo, pero yo esta novela, aunque ha salido hace un año, la escribí hace muchísimo y no me acuerdo. Pero todos los nombres están de verdad, o sea, lo siento, pero estaría mintiendo. Todo... También puede ser, pero no me acuerdo. Todos están sacados de la versión de Unamuno porque a mí fue la que me impresionó, fue la primera que leí. Yo estaba estudiando un máster en estudios de género y el profesor de historia antigua nos hizo leer
la versión de Cedra de Unamuno y yo decía, pues esto, me hacen leer a mí esto para estudiar historia antigua. Claro, este señor era muy pájaro, lo que quería era que fuéramos leyendo, que nos gustase, que nos enganchase la versión de Unamuno y fuéramos volviendo luego a la de Séneca, luego a la de Eurípides, que luego incluso investigásemos, como hice yo, el rito del que nace este mito, que parte de Trecén, que es una isla de Grecia. Y yo fue lo que empecé a hacer y por eso terminé escribiendo esta versión. Pero esto, a quien no le interese la mitología, no tiene por qué importarle a nadie. La novela se puede leer como una novela de misterio normal y corriente. ¿Que os interesa mucho la mitología clásica? Estupendo. Os lo vais a pasar pipa, porque las referencias están ahí y son bastante fáciles de pillar. Yo no escribo cosas muy profundas, no me da para tanto, pero quien quiera leerla como una novela de misterio, en plan de llega esta chica ahí, a esa casa en los años 50, huyendo de algo. La cogen en una especie de situación medio de trabajadora, medio de pariente pobre, tal, y descubre que en esa casa ha pasado algo, un crimen, no tiene muy claro qué, y la curiosidad mató al gato. Esta chica empieza a investigar un poco, sin querer queriendo, y descubre el pedazo de intriga que hay ahí, que si alguien ha matado a alguien, como diría Gila, que si no sé qué. Es una historia de misterio, o sea, si os gustan las historias de misterio, con un toquecillo así sobrenatural, os va a encantar. No hace falta ser especialista en Eurípides ni en filología clásica para disfrutar de la novela, porque es, de verdad, es que es ligerísima, es muy ligera. Estoy de acuerdo contigo, que no es más que una capa, niz, que le da una determinada lectura el hecho de que los nombres sean griegos y de que si te vas a la Wikipedia y te pones a buscar los nombres y dices, aquí pasa algo. Estos nombres tienen una relación y además vives una novela paralela con ello. No es una novela en clave, ¿verdad? ¿Que no es una? Novela en clave. No, Es decir, de que Román no sé quién que todos conocemos. No, yo no. Ver. Nunca, o sea, jamás. Lo de... Esto no está basado en hechos reales y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, yo me lo tomo muy a pecho. Jamás, jamás. A ver, es verdad que en alguna novela sí que podría introducir personajes históricos. Esto en novela en ficción histórica se hace mucho, pero meter ahí... No, yo soy muy respetuosa con esos temas. No. Bien, la novela, como ya ha contado la propia autora, se sitúa en los 3 últimos meses del año 1951, es decir, en plena posguerra. Estamos saliendo de los años del hambre. Ocurre en Madrid, en la parte central de Madrid, y, o mucho me equivoco, o toda la novela transcurre dentro de una farmacia. Una farmacia y una vivienda. Sí. No salimos de ahí. Salvo. Es decir, Salvo. bueno, la acción central de la novela, luego hay callejones que van a parar a otros sitios oscuros, pero la trama central que conduce la novela, en toda novela siempre hay un hilo conductor, y luego hay Cervantes. Iba metiendo novelitas, y metía poemas, y metía... Eso es viejísimo. Toda novela tiene una acción central y luego cosas que van sucediendo, que van alrededor. En la trama central ocurren 3 meses y dentro de un espacio cerrado muy concreto. Eso ya es un indicio de esa novela de terror, donde todo es claustrofóbico, donde muchas de las cosas ocurren de noche, sin las luces encendidas, con sorpresas. Novela de terror. Y además, en la primera página de la novela nos la revienta, como hizo García Márquez en Crónica de la muerte de Muñoz de la Niña también. No, pero no tiene... La primera página de la novela es una esquela. De la hoja oficial del lunes, ¿se acuerdan de la hoja del lunes? Bueno, pues... Yo no me acuerdo, no soy tan vieja, pero lo busqué. Lo que acaba de decir de todos ustedes, es decir, no soy tan vieja. Te daba así más cuidado, que son los que tienen que comprar el libro. La primera página nos anuncia
la muerte de que luego inmediatamente vamos a ver que es uno de los personajes principales y de Toma Castaña. Me lo han matado en la primera página. Muy valiente eso, ¿no? No, a ver, esto ya no es tan nuevo. Acabas de decir que Márquez también lo había hecho. No es tan nuevo, pero bueno, yo intenté jugar un poco. Ya digo que ante todo es una novela de misterio, de ver qué ha pasado ahí, de ver quién ha muerto y tal. A mí ha habido quien me ha dicho que soy un poco tramposa, porque igual al ver esa esquela dices, ah, bueno, pues ya sé. A lo mejor no sé quién ha matado a quién, pero ya sé a quién han matado. Bueno, pues a lo mejor sí o a lo mejor no. ¿De eso se trata? A lo mejor sí o a lo mejor no. Hay muchas... Mira, hay una novela gótica que me encanta, es Otra vuelta de tuerca. Desde pequeñaja, yo no sé cuántas veces la he leído, me gusta muchísimo, hay adaptaciones además buenísimas a televisión. Y esta novela creo que lo que sí que tiene es un par de vueltas de tuerca ahí que dejan descolocado al lector. Y creo que un buen escritor es lo que tiene que hacer, descolocar un poco al lector. Porque, hijo, es que si te lo ves venir todo a la legua, pues mal andamos. ¿Qué me estás vendiendo? No quiero decir nombres, hay escritores que son muy sosos y no saben hacer otra cosa. Pero, hombre, vamos a intentar trabajarnos un poco. Es que debe ser así. Quiero decir, si no hay intriga, no hay novela. Tienes que ir dejando pistas falsas para que el lector se equivoque y se estampe contra un muro porque está oscuro y no lee. Pero si no, no hay novela. No es que sea tramposo, es que hay que jugar con el lector. Porque si no, el lector enseguida dice, wow, el Quijote estaba loco. No, déjate, métete, ya veremos a ver si estaba loco o no estaba loco. Pero entra dentro de lo normal. Bien, la novela transcurre en tan solo 3 meses, desde el momento en que una chiquita de un pueblo, Berta, que tiene malas relaciones con los padres, que está harta del pueblo, quiere salir del ambiente en el que está y se va a Madrid a trabajar a la farmacia de su tío. Eso ocurre como en octubre o algo así, no me acuerdo el día exacto ni la hora. Y la novela, la acción antes de Navidad ya ha terminado. Yo he leído alguna reseña que se te ha hecho de la novela que decía que Berta es la chiquita del buey, es la protagonista de la novela. Y yo creo que no, que esa lectura está equivocada. Berta es la narradora de la novela. Para mí, no sé qué pensarás tú. La primera página es esa esquela, que no voy a reventar la muerte de quien anuncia, pero luego en el siguiente capítulo, en el primer capítulo, Berta en primera persona, no todos los capítulos están escritos en primera persona, pero los que están escritos en primera persona, la narradora es Berta. Lo dice clarísimo, dice algo así como yo no soy nadie, yo no era nadie, pero ellos sí que eran algo y son sus vidas las que voy a contar, fueron unas vidas miserables. Esto lo digo más o menos de memoria. Ella cuenta la vida de esa familia, de los personajes de esa familia en la que de repente se ve involucrada, pero ella no forma parte de esa familia. De hecho, Berta no se corresponde con ninguno de los personajes de la tragedia clásica. Ni es Teseo, porque hay alguien por ahí que me ha dicho, bueno, pero Teseo en llamas podría ser Berta que se mete en un laberinto. Digo, no, o sea, no, ponte como quieras, no. No es absolutamente nada, es un elemento narrador, para mí ni siquiera es un personaje. Es un elemento narrador que me permite contar esa historia de una manera veraz, porque no es una narradora poco fiable de estas que se utilizan ahora, pero sí que es verdad que es una narradora que no es objetiva y eso me permite jugar un poco con lo que está ocurriendo, con que ella sepa cosas, hay otras cosas que no sabe, hay cosas que ve pero a lo mejor no las juzga como debería juzgarlas, no voy a explayarme mucho porque luego me dicen que hago spoilers y tal, pero es verdad, para mí no es ni siquiera un personaje, desde luego no es la protagonista, pero más que un personaje es la narradora, pero es que no es nadie, de verdad. Puede parecer un personaje interesante o no, a mí personalmente me cae hasta un poco mal, personalmente, pero no, es simplemente una narradora, para contar esa tragedia. Los personajes importantes son los demás.
Estoy de acuerdo, si no te cae bien verte echada de la novela, ahora ya se puede hacer esa Es que cosa. no me cae bien ninguno. Si luego me preguntas por otros personajes, sí que te contaré alguno que se me cae bien, pero no me cae bien ninguno. Bien, la novela hemos dicho que transcurre en 3 meses en Madrid en 1951, un espacio cerrado, claustrofóbico, donde suceden cosas, pero la novela no es cronológica. Quiero decir, Beatriz luego empieza a contar 1 de octubre, pim pam, 3 de octubre, pim pam, no es cronológica. El personaje Berta va contando cosas desde su punto de vista y de repente en un capítulo determinado estamos en otro momento de la historia. La novela va para adelante y para atrás, lo cual evidentemente bueno, es lo que se lleva, lo que se hace hoy en día, ¿no? La novela cronológica, puramente cronológica, es un modelo. En ese ir y venir hacia adelante, hacia atrás, de arriba y abajo, para mí lo que cuenta la novela es una saga familiar que dura 90 años y nos cuenta cosas del abuelo, que se llama Gabriel, farmacéutico, cosas del hijo, Pedro, farmacéutico, y cosas del nieto, Román, médico, no farmacéutico. ¿Eh? No. Quería meter un cambio ya. Además, Román es un personaje, es el tercero de esta saga y es un punto de inflexión. Dentro de esta saga familiar es diferente de su abuelo, es diferente de su padre y de alguna manera quería marcar la diferencia. Quería dejar claro que él estaba rompiendo con lo que había antes. A mí de estos tres es el segundo que peor me cae. A mí el que mejor me cae es el abuelo. No es verdad, o sea, es una novela muy intensita, con personajes muy intensitos, que ya digo que es difícil que caigan bien, pero eso también es bueno porque así, pues oye, si les tengo que hacer pasar las de Caín, no me sabe mal. Pero hay 2 excepciones, son 2 personajes que aparecen en estos capítulos que no son cronológicos, en los que pues vamos hacia atrás en el tiempo, que es Gabriel Egeo, que es un militar farmacéutico, que es el abuelo. A mí me resulta encantador, me lo pasé pipa escribiendo esos capítulos, porque además me encanta documentarme y con todo el tema de la guerra de Cuba me lo pasé pipa. Es un personaje que lo pasa mal, lo pasa fatal, pero para mí es entrañable, es alguien con quien sí que me iría, por ejemplo, yo que sé, a tomar un café, a que me contase algo, con los otros no. Y otro personaje que también me gusta mucho es la madre de Román, que es Hipólita, que vendría a ser Antíope, la reina de las Amazonas, y es un personaje que está muerto ya cuando Berta llega a casa. Lleva años muerto, pero es la madre de este hijastro de Fedra. Y esa chica también me cae bien. Esa es que me cae bien, es una especie de anticipación, es alguien a quien quiere imitar Berta, pero que vale mucho más que ella, o por lo menos es muchísimo más libre. Es una chica que también emigra, se va de su pueblo a Madrid buscando una vida mejor, pero me parece un personaje muchísimo más interesante porque es lo que ahora llamamos un personaje femenino fuerte, que a mí personalmente es una expresión que me parece odiosa, porque lo que necesitamos son personajes femeninos interesantes, bien construidos. Pero sí que es verdad que es una mujer muy fuerte, es muy valiente. Lo que pasa es que solamente la saqué en un capítulo. Igual que Gabriel solamente está en 2 o 3 capítulos. Pero desde luego son a los que más cariño les cogí, con muchísima diferencia. Probablemente son los que mejor escritos están y por eso solamente me salieron en 2 o 3 capítulos. Pero vamos, que el resto de la novela está muy bien, os invito a que la leáis. Bien, en esa secuencia no cronológica, como ya ha dicho Gabriel, el abuelo, el primer farmacéutico de la saga familiar, ejerce como farmacéutico en el ejército español en la colonia, en los últimos años de la colonia de Cuba. Y ahí, bueno, hay cosas que pasan en Cuba, en esos años de 1867 a no sé cuánto. Hay partes de la novela que ocurren en Boston, Sí. en Estados Unidos. Hay otras partes que ocurren en Madrid, pero unos años antes de la trama central, es decir, que se mueve bien y va completando el puzzle de las cosas que no sabemos o por qué pasa esto, por qué pasa aquello, los movimientos
Lo que sí he notado en todo momento es que te has documentado muy bien. Quiere decir, no sé si algún botánico te pillaría en falta por citar alguna planta que no es la adecuada, pero la novela está tan bien construida. Yo siempre he dicho que Pérez Reverte para mí es un cantamañana, pero que se documenta muy bien. Sus novelas se caen. Cuando llegas a final dices, pero lo ha documentado, está todo. Tiene un equipo de negros como Alejandro Dumas, a ver cuando tienes un equipo de negros también. Negros en el sentido literario, no afro... Bien, a mí me parece que la verosimilitud solo se consigue si uno está bien documentado en todos los aspectos que tú has tratado. Es decir, cómo era la vida cotidiana en el Madrid de 1950, pero cómo era la vida en el interior de un cuartel o de un campamento en el ejército español en 1867. ¿Pero de dónde has ido a leer esas cosas? A ver, mi marido está sentado ahí en la última fila. No, él sabe la clase de libros que hay en mi cuarto. Yo creo que todo está en los libros. Hoy en día, con internet, tenemos... Bueno, es que siempre ya me refiero a Carmen, pero es que ella es historiadora y esto no deja de ser una novela de ficción histórica. Entonces, es que te miro todo el rato porque digo, igual me va a llamar la atención y me va a decir, vea, eso no se hace así. Pero bueno, a ver... hoy en día tenemos acceso a muchísimo contenido, no me atrevo a llamarlo información. Lo complicado es cribar ese contenido para determinar cuál es utilizable, cuál es útil y cuál es verdadera basura, perdón por la expresión, pero es que es así. O sea, a mí me maravilla cuando colegas escritores me dicen, es que he encontrado esto en un blog. Digo, ¿en un blog de qué? ¿Quién ha escrito ese blog? ¿Quién es ese tío? ¿Qué autoridad tiene? ¿Por qué te estás fiando de eso? Yo aprendí a utilizar correctamente los textos, a utilizar correctamente las fuentes haciendo un máster. Fue el primer máster que hice en estudios de género, pero yo lo hice por la rama de humanidades. Y estudié toda